Hola, hola, bienvenidos a este canal. Bueno, si me estás escuchando por el canal de YouTube Sí Empoderamiento, te doy la bienvenida. Y si me estás escuchando por Spotify, en mi canal también Sí Empoderamiento o en mi canal de YouTube y Spotify Feminismo Cotidiano Consciente y Contemporáneo, te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar sobre las amistades. Las amistades, que son una relación bastante importante en la construcción del individuo. Es decir, necesitamos durante la adolescencia de personas con las que podamos establecer amistad en la adolescencia, en la infancia, pero más que todo cuando hacemos nuestro proceso de individuación, ¿no? El concepto de individuación del que habló Carl Gustav Jung, en el que nos construimos como individuos, nos desapegamos un poco de la familia de origen y vamos a explorar otras conexiones también para conocernos a nosotros mismos, para conocer el mundo, etcétera. ¿Qué pasa con las amistades? Las amistades son vínculos que nos van a aportar y enriquecer mucho cuando son sanas, pero ¿qué pasa cuando las amistades son tóxicas? Es decir, también quiero aquí hacer un paréntesis que no se habla suficiente de lo mucho que te pueden lastimar las amistades y que también se pueden vivir rupturas dolorosas con amistades y eso nadie nos habla, son como duelos invisibles también del que no se nos habla, que es normal estar triste porque una amistad terminó, es completamente normal y a veces puede llegar a ser tan doloroso, tan o más doloroso que una ruptura amorosa. Entonces, vale la pena de hablar de las amistades tóxicas, ¿no? En este episodio vamos a hablar de las amistades tóxicas. ¿Qué es una amistad tóxica? Señales, te voy a dar más o menos 10 señales para que identifiques. Vamos a ver qué tiene que ver la relación con tu mamá narcisista, narcisista vulnerable o madre, entre comillas, tóxica en la relación con tus amigas. Aquí lo voy a enfocar más que todo en amigas mujeres, ¿sí? Eh, Esto es un podcast feminista, pero es verdad que estamos en una sociedad donde hay una misoginia internalizada en el inconsciente colectivo y muchas veces, desafortunadamente, esta misoginia se va a manifestar en relaciones entre mujeres, ¿no? En amistad con mujeres, ¿no? Entonces, lo voy a enfocar ahí, pero que sepas que si eres hombre y me estás escuchando para identificar si con tu amigo hombre o con tu amiga, mujer, hombre, lo que sea, estás teniendo una amistad tóxica, que sepas que este podcast también te va a servir, ¿vale? Entonces trata de adaptarlo a tu situación, pero es decir, me voy a concentrar en la relación y las amistades con mujeres, ¿no? Porque ves que se dice mucho que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, que este es un discurso bastante patriarcal, ¿no? Que normaliza la competencia y la misoginia entre nosotras, ¿no? Pero, o sea, de naturaleza, y esto han estudios, han habido estudios que lo han comprobado neurobiológicamente, etcétera. Nosotras, las zonas cerebrales que rigen la empatía, la armonía, la paz en nuestro cerebro, se activan cuando estamos en compañía de otras mujeres. ¿Sí? Y esto se ha hecho en tribus, aborígenes, experimentos, etcétera. Es la sociedad patriarcal, es, digamos, la sed de aprobación, la sed por ser aprobadas en un sistema patriarcal que siempre nos va a desvalorizar o que siempre desvaloriza, que desvaloriza lo femenino y las emociones, etcétera, que entramos en estrés y
entramos en dinámicas de supervivencia, de competencia con las otras, etcétera, ¿no? Y a veces con los hombres también sucede, ¿no? Porque es que los hombres también tienen una sed de aprobación patriarcal, porque ellos están constantemente validando cuán hombres son ante esa sociedad patriarcal. Es decir, em, es como que si yo escuchaba una historiadora que me gusta mucho que decía que es como que si los hombres tuviesen que mostrar su carnet de virilidad para todos lados, a donde quiera que vayan, ¿no? O sea, es como que si su virilidad estuviese y su masculinidad estuviese siempre en entredicho de parte de la sociedad patriarcal. ¿Sí? Y esto es como una manera, es un mensaje de doble sentido en el que se les insta de que si se salen también de una rayita de su encorsetado rol de ser los machos alfa, los líderes, los fuertes, etcétera, pues no son hombres, ¿no? Que es como esta amalgama que la sociedad patriarcal hace entre machos y hombres. O sea, si eres un macho, entonces eres hombre, ¿no? Y es más bien todo lo contrario. Entonces, también de repente este podcast te puede ayudar. Bueno, te recuerdo que mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica, soy feminista, em, porque para mí el feminismo es terapéutico. Em, y el día de hoy vamos a hablar sobre las amistades tóxicas. Bueno, para definir una amistad tóxica, primero tendríamos que definir qué es una amistad sana, ¿no? Una amistad sana es donde hay un sano intercambio entre el dar y el recibir en términos de cuidado, de apoyo, de reciprocidad, de responsabilidad afectiva, de empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Es una amistad en la que hay un crecimiento mutuo, en el que, digamos, hay un real interés en la otra persona, en la que hay como o sea, la señal más característica es que hay una reciprocidad. Las dos personas se ven como iguales, ¿ya? Y eso no quiere decir que tú te entiendas con tu amigo, con tu amiga en todos los ámbitos. O sea, tiene que haber como un respeto por las diferencias, respeto por las diferencias de opinión, por las elecciones de vida, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo que las amistades históricas, ¿no? Porque se pensaría que las amistades, para que sea mi mejor amigo y etcétera, esta idealización de la amistad, ¿no? Cuando tenemos un mejor amigo o una mejor amiga que, pues, eso lo respeto mucho, ¿no? Pero también es como una idealización de un vínculo que, bueno, que puede servir durante la infancia, durante la adolescencia, pero ya siendo adultos, ¿no? Em, digamos, esto de bautizar a una sola persona de mejor amigo, a veces se hace porque la amistad es justamente histórica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una amistad histórica y sana? O sea, una amistad histórica es una amistad que lleva muchos años, quizás desde que tú eras niño, adolescente, etcétera, y que no por eso tenga que ser necesariamente sana, porque acuérdate que la vida es cambiante, cambiamos constantemente y esto también, digamos, pone, digamos, en entredicho tus relaciones de amistad, porque ya habrá, con la nueva versión de ti, ya habrá amistades que no te aporten, con las que no te sientas bien y está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es una amistad tóxica, de las que se llaman tóxicas? Es una amistad que ya no tiene esa, o que nunca ha tenido, que nunca ha tenido esa reciprocidad, ¿no? Ese cuidado mutuo, ese apoyo, etcétera. Es una amistad desequilibrada en la que hay dinámicas de manipulación, es decir, te sientes instrumentalizado, usado por la otra persona,
en la que no hay una verdadera reciprocidad emocional, es decir, em, sientes que la otra persona demanda más o pide más de lo que tú estás recibiendo, ¿sí? Entonces esto se vuelve un consumo energético, ¿sí? Porque todo lo que no es recíproco tiende a absorbernos, a vampirizarnos energéticamente, ¿no? Y ya nuestro cuerpo nos empieza a dar señales de incomodidad, etcétera. Bueno, de esto hablaré un poco más adelante, pero sí, es una amistad en la que hay manipulación, ¿no? En la que la persona te introyecta sentimientos de culpa, juicios, etcétera. Em, y si estás escuchando este podcast y si estás viendo este video, seguramente alguna señal te ha enviado tu cuerpo o alguna emoción desagradable has sentido al contacto con esa persona. Fíjate bien lo que te comunica tu cuerpo, en lo que te comunica tus emociones, más allá de lo que te diga tu sistema de creencias, que porque llevan tantos años siendo amigas, amigos, etcétera. Escucha a tu cuerpo, que es una unidad anterior que fue creada antes que tu sistema de creencias y que tiene una sabiduría, una intuición, ¿ya? Entonces, sí, la amistad, entre comillas, tóxica, es una amistad en la que tú no sientes un bienestar emocional y un bienestar psicológico, ¿no? A veces esto del desequilibrio que se produce en la amistad no siempre es por intencional, ¿no? No siempre es adrede, aunque a veces sí. ¿M? A veces, muchas veces es porque la persona no ha hecho un trabajo interior de introspección, no ha ido a terapia. A veces tiene que ver con la inmadurez, con, digamos, con la inconsciencia. Y bueno, como las relaciones son un reflejo de lo que lo que nos está sucediendo en nuestro inconsciente, ¿no? Y las relaciones, tanto sentimentales, de amistad, en el trabajo, etcétera, son un espejo de lo que tenemos que trabajar, pues las amistades no escapan a esto, ¿no? Entonces, muchas veces, y aquí yo no quiero echarle la culpa solamente al amigo, entre comillas, tóxico, porque aquí no es que esa persona sea tóxica y ya, es el vínculo el que es tóxico, es el desequilibrio. Sí, imagínate tú de estos jueguitos de balanzas que hay en los parques, que un niño sube y el otro baja. Bueno, una relación es así, ¿sí? O sea, eh, es decir, si hay uno que está arriba y el otro que está abajo, es porque el que está abajo también lo ha permitido, ¿sí? O sea, el que ha sido dominado, absorbido, manipulado, es porque de alguna manera, inconscientemente, y ojo que hago hincapié, de manera inconsciente lo ha permitido, ¿sí? Y ya nos vamos a dar cuenta de por qué, de qué predisposición hace que la persona que se sienta en una relación de amistad usada, manipulada, mal correspondida, tiene que ver mucho con su infancia, con la relación con sus padres, ¿no? Y ahora como estamos hablando de mujeres, em, con su madre, ¿no? Bien, entonces, voy aquí a dar unas señales de amistad tóxica con ejemplos basadas en mis vivencias. Sabes que yo soy psicóloga, pero también soy un ser humano. Entonces voy a inspirarme de eso y también desde la psicología. Eh, Eso. Entonces, bueno, la primera señal es que hay una competencia encubierta, ¿sí? O sea, hay como una, una necesidad de rivalizar contigo,
y en lugar de tratarte como un compañero, como una compañera, te trata como un aliado, como una aliada, te trata como un rival, ¿no? Entonces empiezan los comentarios comparativos contigo, ¿no? Por ejemplo, si las dos hacen natación, entonces la una va a comparar su récord con el tuyo. ¿Cuánto te dio a ti de récord? Porque yo hice no sé cuántas piscinas en tanto tiempo. Bueno, es decir, te va a hacer comentarios como para sentirse superior, ¿no? Ya sea en el ámbito del deporte, de lo intelectual, ¿no? Preguntándote qué nota sacaste en tal trabajo, en tal parcial, en ese examen. Em, Va a intentar ponerse por encima de ti, a veces de manera explícita, como esto del ejemplo de la piscina, sino de manera encubierta, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que tú le cuentes a tu amiga que, no sé, que tuviste una reflexión, un regaño de tu jefe y ella te diga, ah, sí, ay, mira qué mal, porque a mí mi jefe nunca me ha hecho ese tipo de comentarios. Bueno, ese tipo como de comparaciones, ¿no? En el que, o sea, no es explícito, es de una manera muy soterrada, ¿no? Porque, bueno, en el caso de los hombres puede ser más explícita porque los hombres está socialmente bien visto que compitan, que etcétera, pero con las mujeres y además la agresividad y todo esto está digamos, bien visto en esta sociedad patriarcal de parte de ellos, pero nosotras no, entonces es como muy por debajo, es muy pasivo-agresivo, ¿no? Bueno, digamos, te va a preguntar cuánto ganas, ¿no? O te va, digamos, a decir yo gano tal y bueno, es decir, es como que si ella o él estuviese vendiéndose a sí mismo demasiado, ¿no? Porque yo sí que he logrado esto, yo sí, o sea, es decir, es como una búsqueda de aprobación y de validación, pero exagerada, ¿no? Por ejemplo, que te compraste un coche nuevo, entonces ella y te pregunta la marca, ah, sí, sí, yo ese lo tuve, pero ese coche no me gustó y ahora tengo uno de alta gama. Ese tipo de comentarios que, o sea, que, ¿para qué? O sea, sientes como que si la persona estuviese continuamente posicionándose por encima de ti, ¿no? Em, eso. Y es decir, a veces ni siquiera tú estás en esa dinámica de competir, pero te sientes arrastrado, arrastrada a, digamos, a competir si no estás lo suficientemente segura de ti misma o seguro de ti mismo, si no has integrado que la competencia es solo contigo, con tu versión anterior y no con otras personas, pues te va a dar eso de competir, ¿no? Entonces, bueno, si ella sacó el récord, el mejor récord en natación, entonces yo lo voy a hacer mejor porque no me puedo quedar atrás, ¿no? Bueno, es decir, te va a comparar, ¿no? Continuamente se va a comparar contigo continuamente, ya sea en lo bueno, pero también en lo, digamos, en lo desagradable que le sucede, ¿no? Por ejemplo, que a ti te sucede algo desagradable, que te echaron del trabajo. Entonces esta persona te va a decir, no, eso no es nada. Lo que a mí me ha pasado es realmente terrible, o sea, estás descalificando e invalidando lo que tu amigo o amiga te está contando, ¿no? O sea, así, o sea, a ti te echaron del trabajo, pues a mí me echaron del trabajo, em, me hipotecaron la casa, no sé, el banco me quitó el carro, o sea, peor que tú, ¿no? O sea, siempre es como competencia por quién sufre más, ya sea por quién lo hace mejor, pero también por quién sufre más. Si tú le cuentas un proyecto tuyo que estás teniendo, que empieza a compararte consigo,
¿no? Ah, sí, pero yo ese proyecto yo ya lo había pensado, o sea, y hasta yo he hecho mejores proyectos, o sea, no te lo voy a decir así directamente, pero ¿me entiendes? O si no va a utilizar a terceras personas, y esto ya lo vamos a ver en otra señal, eh, para, digamos, descalificar o desvalorizar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás tú, no sé, haciendo una película, un largometraje, un cortometraje, entonces estás así sobre un tema, no sé, sobre los movimientos ambientales en Sudamérica. Entonces, alguien te va a decir, ah, sí, pero fíjate que esta amiga que tengo ha hecho un súper proyecto con los mejores directores de América Latina, etcétera. O sea, es decir, a veces no es la competencia. Cuando ella no puede competir, va a buscar terceras personas para compararlas contigo, ¿no? Y esto también, miren, en esta sociedad patriarcal y entre mujeres, es por la aprobación masculina, ¿no? No sé, digamos que a ti no te ha interesado nunca, pues, tener un cuerpo hegemónico, etcétera, ¿no? Pero esta persona va digamos, a sobrevalorar eso, ¿no? A decirte, ay, no, mira, yo he bajado tanto de peso y ahora tengo esta musculación y bueno, tú le dices, ay, qué bueno, excelente, ¿no? Pero es como una insistencia como para que, o sea, como para que tú entres en esa dinámica de competencia, si no te interese, ¿no? Como que para que digas, yo debería estar haciendo lo mismo que ella. Es algo así, ¿no? Bueno, no sé, fíjate que yo me hice la cirugía de la liposucción o me puse senos, etcétera, y tú le dices, ay, qué bueno, qué bueno, pero es como, ¿y tú no has pensado cambiarte, no sé, tú no has pensado hacerte, operarte, no sé, operarte los senos, hacerte la lipo porque estás pasada de kilos, etcétera? Y es, no, no, gracias, o sea, no, yo me siento bien así como estoy. Pero es como, si me entiendes, como también, o sea, en esto de buscar aprobación del sistema patriarcal, ¿no? De llegar a esas estándares de estética hegemónica y como querértelos imponer a ti, ¿no? Y con esto hablo de la superficialidad, ¿no? También la superficialidad se refiere a que no hay como una profundidad emocional, o sea, la persona muestra una máscara, pero no hay una vulnerabilidad real. Es decir, es importante que escojamos con quién ser vulnerables, porque no vamos a ser vulnerables ni le vamos a abrir nuestro corazón a todo el mundo, pero sí, sí es necesario ser un poco vulnerables y hablar desde nuestra verdad con las personas para establecer conexiones reales, ¿no? Con las personas con las que sientas confianza, por supuesto. Entonces no hay como esta vulnerabilidad, hay como una máscara, ¿no? Hay como una máscara y paradójicamente, no sé quién lo decía, pero no sé si era Carl Gustav Jung o otra autora, otro autor que decía que lo paradójico de la máscara es que la máscara, según tu inconsciente, es para que las otras personas te amen, pero lo que termina haciendo es que la gente se aleje de ti, se aleje de ti porque no sienta una conexión real, porque no sienta que estás siendo vulnerable de verdad, que estás siendo honesto, que estás siendo coherente, estás tú poniendo una máscara. Y obviamente el lenguaje no verbal te está delatando, porque así somos los seres humanos, o sea, no es, el inconsciente se sale por los poros. Entonces, obviamente tu tu lenguaje no verbal te está delatando, es decir, es como cuando tú sabes que, es decir, cuando alguna amistad te felicita por algo, te dice felicitaciones, pero sientes como que en su cara tiene un gesto como,
como artificial, una sonrisa, una media sonrisa, no es una sonrisa completa. Cuando, entonces, tu cuerpo siente que no te lo crees. O sea, tú no te lo crees, no te crees que esa persona esté siendo honesta contigo. Entonces, aquí te digo, créele a tu cuerpo, ¿sí? Bien, vamos a la segunda señal. Hay frialdad emocional y baja responsabilidad afectiva. O sea, a ver, estas señales pueden ser que estén todas en una sola persona, que ya sería como un nivel Chernobyl de toxicidad. Perdón, me río, pero es que a veces es así. Y recuerda que no le estamos echando toda la responsabilidad a la persona, entre comillas, tóxica, porque tú también estás sosteniendo ese vínculo tóxico. Entonces aquí se trata de hacer consciente aquello que te está haciendo normalizar este vínculo tóxico, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, hablaba de la frialdad emocional y la baja responsabilidad afectiva. Es decir, lo que te decía antes, ¿no? Los temas como que son bastante superficiales, pero también la persona puede hablar mucho de ella, de sí misma, de lo que le pasa, de las situaciones tristes, retadoras, difíciles de su vida, pero cuando se trata de ti, no hay esa misma, no hay esa misma recepción. Es decir, tú estás ahí escuchándole lo que le pasa, sus retos, sus tristezas, sus bajones, pero cuando se trata de hablar de lo tuyo, no hay no hay esa reciprocidad, ¿no? Entonces, esta persona, cuando tú le intentas hablar de temas importantes, incómodos, difíciles, retadores para ti, o se desconecta, hace como una desconexión en términos de comunicación no verbal, o sea, te quita, te rompe el contacto visual. em, o minimiza lo que te sucede, ah, bueno, eso no es tan grave, o utiliza el positivismo tóxico, ¿no? O sea, el optimismo tóxico. No, pero tú eres alguien maravilloso y vas a salir adelante, o sea, no, no hay problema. No, pero no te preocupes, que no hay un mal que por bien no venga, pero así, o sea, como con frases hechas de optimismo tóxico que se ven en las redes sociales y no me malentiendas, es decir, está bien darle esperanza a las personas. Yo incluso como psicóloga y con mis videos y todo esto, porque yo estoy convencida que hay un sentido para todo, pero aquí es distinto, o sea, aquí es como, o sea, para evitar escucharte, entonces te sacan, ay, no, pero no te preocupes que todo se solucionará. Y lo que tú estás buscando quizás es que la persona te escuche, no que te dé consejos, sino que te escuche, que te escuche. Lo que pasa es que en general nos falta como unos primeros auxilios psicológicos. Es decir, una persona que sufre, tienes que preguntarle si lo que quiere es que tú la escuches solamente o que si quieres que tú le des su punto de vista, tu punto de vista. ¿Qué harías tú en esa situación, no? Pero es como que, ay, bueno, yo si fuera tú, haría esto y esto, pero digamos de una manera muy por salir del paso, ¿no? Eh, Mira, yo que soy psicóloga, poniéndome a pensar en amistades del pasado, ¿no? Eh, es como que, bueno, pero tú eres psicóloga, entonces deberías saber cómo salir, ¿no? O sea, es como también una deshumanización del psicólogo. O sea, el psicólogo también es ser humano y con sus amigos lo que busca es que se le escuche, ¿no? O sea, que haya como ese mínimo de responsabilidad afectiva, no que se le solucionen no que le solucionen el problema. Ya, la solución
viene de cada uno, o sea, es cada uno, nadie te va a venir a salvar, ¿no? Eres tú el que tiene responsabilidad de su vida, pero sí está bien, o sea, las amistades son también para hablar de cosas profundas, ¿sí? Entonces es como que, ay, no, tú eres una persona maravillosa, yo estoy segura que vas a encontrar la solución, pero es decir, sí, pero me hubiese gustado que me escuches, que hayas tenido como cierta empatía, ¿no? Decir solamente, imagino lo duro y lo difícil que debe ser para ti en realidad. Estoy aquí contigo, quieres que te escuche, te escucho. eh, de verdad me parece que lo que estás atravesando puede ser difícil. Con eso ya es tener suficiente responsabilidad afectiva. No hace falta saltar a solucionarle los problemas a la gente. La gente solo necesita conexión, que valides su dolor, ¿no? Entonces, son personas que no se hacen cargo, que no tienen esta empatía con respecto a los comentarios, ¿no? Que te hacen, ¿no? Y evitan hablar de esos temas, te van por la tangente, te hacen, o sea, te quitan el contacto visual y luego cuando retoman la conversación siguen hablando de ellos mismos. Em, o solamente instrumentalizan la relación, es decir, solamente te contactan cuando necesitan algo, pero ojo, que no es solamente que necesiten algo puntual, algo material, sino distraerse, salir, ir a la playa, ir a tomar un vaso, un trago, una copa, es decir, también hay instrumentalización así, ¿no? O sea, es como que no tengo con quién salir, entonces llamemos a esta amiga, pero es como para llenar vacío, o sea, te utilizan para llenar su vacío, más no te están ofreciendo una relación recíproca, ¿no? De igual a igual. Esa es la segunda señal, hay como una frialdad y una baja responsabilidad afectiva. Es decir, tú siempre estás buscando novedades de la persona, cómo va, cómo le ha ido en sus proyectos, etcétera, y de la otra parte, tú no recibes nada, o sea, es como que la otra persona no te contacta para nada, no sabe qué ha pasado con tu vida, y aquí, ojo, no quiero decir que uno tenga que estar marcando tarjeta con las amistades o sea, tiempo completo, pero quiero decir que sí es, o sea, si yo tengo una persona que se preocupa genuinamente por mí, que me pregunta cómo voy, que si este tema médico que estaba pasando, me pregunta cómo estoy, cómo voy, cómo ha ido mi búsqueda de trabajo, etcétera, o este tema legal que tenía, y yo no hago lo mismo, pues estoy utilizando el vínculo. Estoy utilizando el vínculo. Si yo no me preocupo por esa persona, si no sé qué es de su vida, si solamente la contacto para fiestas o para salir, etcétera, pues es una persona, o sea, si esta amistad solamente te contacta para salir, para llenar sus vacíos de tiempo y de horario y de agenda, o en fines de semana, domingos, que está mirando para el techo, pero no hay esa, o sea, no hay esa responsabilidad afectiva de decir, bueno, esta persona se preocupó por mí, yo me voy a preocupar por ella, ¿no? Eso es una baja responsabilidad afectiva. Eso quiere decir que tú estás sosteniendo el vínculo. Si eres tú el que siempre contacta, el que siempre le pregunta cómo le va a su vida, etcétera, y del otro lado no hay nada, te pido por favor que pares de hacerlo y miras y te des cuenta que quien estaba sosteniendo el vínculo eras tú. Aléjate, aléjate. No, ya no salgas a los planes, salta de ese grupo de WhatsApp, y te vas a dar cuenta que el que estaba sosteniendo el vínculo, la que estaba sosteniendo el vínculo eras tú, ¿ya? O sea, tú estabas dando y no estabas recibiendo. Bien. Tercera señal, victimismo y manipulación emocional.
En un video anterior yo te hablé sobre la diferencia entre víctima y victimista. El victimista lo que va a hacer es utilizar, o sea, la víctima, o sea, todos hemos sido víctimas de alguna situación en algún momento. Eso es algo, digamos, como natural, ¿no? Eh, pero la diferencia es que la víctima en algún momento dado, intenta salir de esa situación, ¿sí? En cambio, el victimista prolonga ese sufrimiento, lo exagera, lo intensifica para controlar, para vincularse con los otros de manera que introyecta la culpa en esas personas y así los manipula, ¿no? Entonces, va a utilizar su enfermedad, su situación sentimental, su situación económica y bueno, o sea, para, digamos, posicionarse digamos, en una dinámica en la que tú estés al servicio de esa persona porque sufre. Entonces, viene aquí como a instalarse como una tiranía del victimista, ¿sí? La tiranía de la víctima, ¿ya? Porque normalmente tenemos esta dicotomía que la persona que es víctima es buena, ¿sí? Que la persona, o sea, la persona que es víctima no es buena necesariamente, ¿sí? Porque esto de que, y también, o sea, esta división entre buenos y malos es una dicotomía que es propia del desarrollo moral y social en los niños, pero que creciendo tenemos que darnos cuenta que ninguna persona es completamente buena ni completamente mala, que todos tenemos una sombra, ¿no? Pero lo que pasa es que esta dicotomía de dividir el mundo entre buenos y malos nos hace ver que la persona que sufre, que se queja, es una pobre víctima, es una persona buenecita que le pasa de todo, ¿no? Y bueno, yo no digo que aquí seas cruel con las personas que sufren, por supuesto que no, o sea, es decir, si las personas sufren de verdad, pero no están utilizando su sufrimiento para manipularte, pues no hay ningún problema. Y si tú quieres ayudar, está perfecto, siempre y cuando que la ayuda sea pedida y siempre y cuando, si estás en una relación de amistad o de pareja o de colegas, o que la persona tenga la capacidad de ser recíproca. Porque si no va a tener la capacidad de ser recíproca, entonces tú vas a entrar en una dinámica de salvador, víctima con esa persona, ¿no? Ya sabes que es el triángulo de Kratman, víctima, perpetrador, víctima, perpetrador y salvador, se mueve, ¿sí? Es decir, si yo he estado salvando mucho a una persona para que esa persona me quiera, el día que esa persona no me agradezca, yo no me sienta correspondido, entonces yo voy a bascular a perpetrador, ¿no? A reclamarle, a decirle con todo lo que he hecho por ti y, o sea, también es que con los amigos victimistas, lo que sucede es que van a desencadenar en nuestro inconsciente ese rol de salvador, ¿no? Esa inercia de ser salvadores, ¿no? Y la gente no nos va a querer por cuánto la ayudemos o por cuánto la salvemos. La gente, eh, es decir, nos va a querer en la medida en que nosotros nos queramos a nosotros mismos y hagamos respetar nuestros límites, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la persona aquí victimista, va a utilizar su sufrimiento, sus dolores, su enfermedad para prolongar esa situación en el tiempo y hacerte sentir culpable, ¿no? Entonces, no sé, que esta persona no tiene pareja y que sufre por eso. Y en lugar de ir a terapia, a investigar por qué no tiene pareja y trabajar y etcétera, es decir, es como que se victimiza y les dice, claro, es que yo aquí siempre, a sus amigas, a sus amigos, que yo aquí siempre sola, eh, mis amigas, hace años que no tengo pareja, o
bueno, o puede ser con una situación de enfermedad, ¿no? Claro, es que yo desde que tengo esta enfermedad, y yo no digo que haya situaciones físicas que puedan hacerte sufrir, pero entiéndeme, es como que utiliza eso y lo exagera para, para introyectar la culpa, ¿ves? Entonces, digamos, ponte que tu amiga se enfermó y entonces va a utilizar esa enfermedad y la va a prolongar en el tiempo, ¿no? Eh, que no doy con ningún médico que me ayude, y yo aquí siempre estoy sola y bla, bla. Eh, bueno, estoy pasando por una situación eh, muy desagradable, etcétera, y no, y yo veo que ustedes sí salen, yo veo que ustedes sí se divierten o si tienen pareja, etcétera. Entonces, son como comentarios como, como para hacerte sentir culpable de tus propios éxitos, ¿no? Es como, no sé, no sé cómo, qué ejemplo poner, pero sí, suponte que a tu amiga solamente le dio una gripe y esa gripe la va a utilizar, un resfriado, la va a utilizar todo un mes o un mes y medio para hacerse la víctima, para decir, no, es que esta enfermedad y no he podido salir, no he podido trabajar, etcétera. O sea, es decir, es mejor pedir ayuda y decir, bueno, chicas, estoy pasando por esta situación y me gustaría pedir ayuda porque, o no sé, qué recetas, qué remedios, qué médicos, qué médicas, que me recomiendan para poder salir de esta gripe, ¿no? De esta enfermedad. Ahí está buscando ayuda, ¿sí? O me gustaría que me vengan a ver porque me he sentido muy sola, aquí enferma, etcétera. Pero ahí está clara la definición, o sea, está clara la demanda, ¿no? Está clara, me gustaría que me vengan a ver, o sea, no tiene nada de malo. El problema es como cuando utilizan este discurso victimista para, para hacerte sentir mal, ¿ya? Es como que, ay, yo estoy aquí sola, nadie me viene a ver, yo estoy, mi familia no se preocupa por mí, y es como un discurso reciclado todos los días que las otras personas como que se sienten culpables y corren a, a cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces se vuelve como una dinámica en la que la persona victimista busca una disponibilidad constante en las otras personas. Y si las otras personas dicen, mira, yo te ayudo con esto porque no puedo ir, o porque, no sé, si quieres te llamo porque no, tengo que trabajar o tengo que cuidar a mis hijos y no puedo ir, es como que hay como una ley del hielo después, ¿no? O sea, es como un castigo, como o sea, la otra persona ya no está igual contigo, ¿no? Eh, y esto es manipulación, o sea, una ley del hielo que se instala después de un victimismo es manipulación, ¿sí? Y es una agresión pasivo-agresiva, porque la otra persona prefiere el silencio a decir, mira, lo que pasa es que yo esperaba que tú me vinieras a ver, etcétera. Eh, eso. Entonces, la persona no ha hablado claramente de lo que le sucedía, ¿sí? Y sus expectativas y quería que tú se las adivines. Esa es otra señal, ¿no? Y aparte va a utilizar un poco la triangulación para hacerte sentir culpable. Ya vamos a hablar de la triangulación, que esa es otra señal. Va a decirte, ay, esta amiga sí se preocupó por mí, esta amiga sí me trajo medicamentos, esta amiga, y tú no, ¿no? O sea, es como que si tú no estás ahí marcando otra tarjeta con tu disponibilidad, entonces eres mala amiga, eres automáticamente mala amiga. No importa lo buena amiga que hayas sido,
recíproca que haya sido con ella, lo que le hayas ayudado, sostenido, etcétera, no importa. Si no estuviste en ese momento puntual, te la va a cobrar, ¿no? Entonces, eh, o va a hacer comentarios pasivos agresivos, ¿sí? Del tipo, ay, pero tú que como siempre estás ocupada, entonces no te dije nada, no te conté. Así nos fuimos con tales amigas a una fiesta, pero yo me imaginé que estabas trabajando como cuando yo estuve enferma, entonces no me acordé de ti o no me acordé de invitarte, ¿no? Son maneras pasivo-agresivas de cobrarse el que tú no hayas estado disponible, ¿no? Entonces, estas son como perfiles muy de víctimas, de narcisistas vulnerables encubiertos, que no son estos narcisistas grandiosos que son explícitos y que se vanaglorian, ¿no? Es más que todo, son unos narcisistas que van a utilizar su sufrimiento para manipular y que van a esperar a que tú te comportes como su terapeuta, como su madre, como sí, que les llenes el vacío materno, y es que ahí tiene que ver con mamá, y ya vamos para allá. Que te conviertas en la madre que ella no tuvo, o que no, esa manera de ser maternada que ella no obtuvo de su madre, que la hagas tú. Y si tú, porque tú tienes también una vida y unas prioridades, etcétera, no estuviste disponible en ese momento, te lo cobra. ¿M? Te lo cobra con ley del hielo, con triangulación, con frialdad emocional, ¿sí? Eso. Bien. Entonces, la cuarta señal, hay falta de reciprocidad, ¿no? O sea, es que tú das mucho más de lo que recibes. El vínculo depende de tu energía y tu iniciativa de contención. Cuando tú necesitas apoyo, ellos no se enteran, ¿no? O sea, o no están o lo minimizan. Y no están porque o no toman noticias tuyas o simplemente cuando las toman minimizan lo que te digo, esa frialdad, esa falta de reciprocidad emocional, esa falta de empatía contigo. Entonces, lo que hace es que el vínculo se vuelva instrumental, es decir, que tú te sientas usado, ¿sí? Porque no se te está tratando como un igual, sino como algo que absorber, no sé, una fruta, algo que chupar, eh, en esta dinámica de vampirismo y tú te quedas, digamos, como sin energía y por eso tu cuerpo te lo avisa. O sea, fíjate en lo que te dice tu cuerpo después de interactuar con estas, entre comillas, amistades. O sea, amistades perfectas no existen. O sea, esto desde, desde ya, esto hay que digamos, como, como también sacarlo a relucir. O sea, no es verdad que tengamos una amistad completamente sana y maravillosa porque somos humanos, pero para eso están las conversaciones incómodas, ¿no? De siempre y cuando valgan la pena la conversación incómoda. Porque, es decir, por ejemplo, si tú decidiste alejarte de un grupo de amigas porque no sentías que la amistad era recíproca, y estas personas, en lugar de acercarte a ti, ¿no? A acercarse, o sea, que tú te alejaste de manera gradual, sin reclamar, sin reprochar nada, porque pues a veces el reproche no vale la pena si la otra persona no está en disponibilidad de sostenerlo, ¿no? Em, pero si no hay del otro lado un deseo de saber qué pasó, ¿no? O sea, digo aquí alejamiento y no ley del hielo, ojo, es distinto. Alejarse quiere decir que tú sigues siendo cordial con la persona, pero que ya no estás involucrada, eh, no estás involucrada como antes, ¿no? En esa relación de amistad. Entonces, tú puedes seguir siendo cordial con la persona, pero
si la otra persona no se ha dado cuenta de que ha habido un cambio, de que te has alejado, de que o no se ha querido dar cuenta o no ha querido como decir, mira, siento que te has alejado, ¿qué ha pasado? Podemos conversarlo, etcétera. Y tú accedes a tener esa conversación incómoda y se dan cuenta que en efecto, pues es mejor mantener el alejamiento, pues está muy bien, ¿no? Pero si se dan cuenta que bueno, que hay como también del otro lado una capacidad de autocrítica, ¿no? De autorreflexión, de decir, sí, mira, me equivoqué, tienes razón, no lo había visto de esa manera, pero entiendo que a ti te haya dolido, etcétera. Entonces, o mira, yo no lo hice con esa intención, quizás tu percepción te hizo ver que yo estaba más fría, pero nada más lejos de la realidad, etcétera. O sea, cuando te das cuenta que al alejarte no hay del otro lado esa, como esa necesidad de buscar explicación, pues no vale la pena tener conversaciones incómodas. Pero, o cuando a ti te molesta algo, pero te das cuenta que tú le importas a la otra persona, que sí hay como una relación de afecto, de reciprocidad en algo, tú puedes decir, mira, esto y esto no me gustó, o yo me sentí mal en esta situación, cuando me hablaste así, en ese momento, yo me sentí muy mal y me sentí muy triste, ¿sí? Yo con tu comentario me sentí así y así. Cuando hiciste esto, yo lo interpreté así, así. Pero si no hay esa reciprocidad, si nunca se interesan por ti, si nunca preguntan por lo que pasa en tu vida, pues no vale la pena tener este tipo de conversaciones incómodas, porque como te dije antes, tú tienes que elegir eh, con quién te muestras vulnerable, ¿no? Bueno, la quinta señal es agotamiento y ansiedad tras el contacto. O sea, cuando tú tienes una cita con esa persona, cuando sabes que va a venir, sientes ansiedad, sientes como esta sensación de que, ay, qué pereza, o qué lata, que no sé. Bueno, en mi país decimos que mamera, o sea, que te da como te da pereza, tu cuerpo te lo está avisando, hay ansiedad antes del contacto, ¿no? Te sientes energéticamente drenada después del contacto con esa persona. Em, entonces, digamos, ya tu cuerpo te lo está avisando, ¿no? Muchas veces es porque esta persona te ha hecho juicios soterrados de manera pasivo-agresiva durante la conversación, ¿no? Por ejemplo, si le cuentas, no, es que yo recontacté a mi exnovio, estamos volviendo a hablar, y ella te dice, ay, pero no era que tú ya ese capítulo lo tenías cerrado, pero de una manera, es decir, que no hay preocupación, ¿no? O sea, mira, me preocupa, estás segura, etcétera, sino es como una manera juzgándote, ¿no? O sea, ay, no, pero eso de volver con el exnovio, eso sí, no, o sea, o por ejemplo, que tú no sé, te hiciste un cambio en tu cabello, ¿no? Y que te digan, ay, sí te queda bien, pero yo considero que te quedaba mejor el cabello antes, algo así. O te hablan sobre tu cuerpo, mira cuánto has engordado, cuánto has adelgazado, cuánto has envejecido. O empieza este monólogo sobre sus éxitos, sobre todo lo que ella o él hace bien y todo esto, y tú estás así, que bien así, como si fuese un niño de 3 años que dijese, mamá, mira, armé el edificio con mis Lego, o hice el carrito con mis fichas Lego y que la mamá le aplaudiese, ¿no? Es un poco así, te sientes un poco así, ¿no? Porque yo logré esto, porque yo hice tal cosa, porque yo estoy ganando tal dinero, porque yo me compré este auto. Entonces tú estás diciendo todo el tiempo, ah, qué bien, qué bueno, me alegra por ti, pero es decir, como que sientes como esa competencia, ¿no?
Entonces, fíjate, o sea, tu cuerpo con el agotamiento y con la ansiedad te está avisando o que esa persona está buscando validación, nada más está compitiendo de manera soterrada, implícita, bajo cuerda contigo, está, está juzgándote, ¿no? Eh, te está juzgando, no sé, por ejemplo, que te pusiste de... Yo recuerdo alguna vez cuando era adolescente, cuando estaba empezando la universidad, íbamos para una fiesta y yo me puse un pantalón y todo esto y recuerdo que esta amiga me dijo, ay, pero te queda bien, pero yo te he visto con otras cosas más lindas, ¿ya? O sea, como que, ¿cuál es el propósito de ese comentario? Ya, es como decirte, decirte o sea, hacerte, o sea, el outfit que habías escogido no te favorece tanto, ¿no? O sea, eh, o recuerdo alguna vez que le enseñé un ensayo antes de entregarlo para un trabajo y me dice, ay, sí lo leí, está bien, pero tú escribes mejores cosas. O yo he leído mejores cosas que has hecho antes. O sea, es como un juicio, como que te sientes juzgado, te sientes desaprobado, te sientes descalificado, etcétera, ¿ya? Entonces, tú te sientes drenado, ¿no? Porque o la persona o te ha juzgado o se ha comparado contigo o ha estado muy vanagloriándose y tu cuerpo te lo avisa. Entonces tú sientes una falta de, o sea, una falta de energía antes y después del contacto. Bueno, eh, otra señal es que a veces parece muy cercana, pero hay como una distancia a veces sin explicación. O sea, no sabes si es una persona que va a estar, o sea, es como una persona inestable, ¿no? Que esto nos va a conectar mucho con el apego que tuvimos en la infancia. Entonces, tú a veces no te explicas si, o sea, no sabes realmente si es una amistad real, si es una conocida, si es por conveniencia, ¿sí? O sea, como que no acabas de sentir como una intimidad con la persona, ¿no? La séptima es la instrumentalización del vínculo, que de esto ya te he hablado antes, ¿no? La persona te va a hacer sentir como psicóloga, como salvadora, como madre, como recurso, como decoración, como sea, como guardarropas, pero es decir, no te ve como una persona, o sea, te va a ver como una fuente de energía y de recursos para absorberte, para vampirizarte, pero no te va a ver como un igual, ¿sí? Entonces, no te va a elegir por quién eres, sino por lo que tú das o por lo que le ayudas a resolver o por lo que le resuelves, ¿no? Eh, alguna vez yo tuve una amiga que, bueno, que quería que, o sea, que éramos amigas y quería que yo me volviese su terapeuta. Y le digo, no, o sea, o somos amigas o somos o terapeuta, pero tú a una amiga no le puedes hacer terapia desde la psicología. Entonces ella bromeaba mucho con eso, ¿no? Ay, te veo como amiga o como terapeuta. En realidad me estaba viendo como terapeuta, pero lo disfrazaba de amiga, ¿ya? Entonces es eso, es que, es decir, te utilizan como para que tú les des tu punto de vista y hablo también, si aquí hay alguna psicóloga, algún psicólogo que me esté escuchando sabe esto, ¿no? Que porque el hecho, la gente que conoce que tú eres psicólogo, y eso también le pasa a los médicos, ¿no? Que sus amigos les empiezan a preguntar qué síntoma tienen en la rodilla, qué pueden hacer, o sea, que tienen estos síntomas en la rodilla, en la espalda, etcétera, y qué pueden hacer, qué medicamento, qué tratamiento, etcétera. O sea, es tu amigo, no, contigo no está siendo un médico. Sí, trátalo como amigo, no como médico. Pues con los psicólogos es igual, ¿sí? O sea, aquí yo también estoy un poco abriéndome, ¿no? O sea, merecemos un trato como humanos, no somos aquí,
personas que puedas utilizar para hacer terapia gratis. Ve y paga un terapeuta, ¿sí? Ve y paga un terapeuta. Pero es eso, y en el momento en que tú dejas ese rol porque te das cuenta que estás siendo instrumentalizado, entonces hay rencor, hay ley del hielo, hay la persona no está igual, etcétera. Claro, porque te has salido de esa dinámica en la que esa persona esperaba que tú fueses su madre, su tapete, etcétera. ¿Sí? La octava es falta de crecimiento mutuo. O sea, no hay como una evolución conjunta, sino que, es decir, ¿cómo te das cuenta que hay una evolución conjunta? Cuando se apoyan en la evolución, es decir, cuando esta persona, no sé, está, digamos, creciendo profesionalmente y entonces te pregunta cosas, cómo podría mejorar, etcétera, o te pide tu opinión y tú le ayudas y todo eso. Pero tú cuando quieres también evolucionar o que esta persona te dé su punto de vista sobre un tema porque es experta, digamos que tú estás pasando por no sé, por un tema médico y esta persona, o por un, sí, por un tema médico y esta persona ya superó ese tema médico, o tú estás haciendo, queriendo hacer una formación que esta persona tiene conocimiento sobre eso y esa persona te apoya y todo esto. Entonces, hay como una evolución también, también una evolución espiritual, es decir, hay conversaciones profundas, o sea, no hay miedo a profundizar, ¿no? A hablar de la infancia, de lo que pasó con los padres, pero no para yo obtener, para que esa persona obtenga información y desde ahí destruirte, ¿no? Por eso te digo que ten mucho cuidado con quién te abres, pero sí es como para que tú le comprendas mejor, ¿no? Y tú también tienes esa posibilidad de abrirte para ser comprendida mejor. Eh, el noveno es triangulación y comparaciones constantes. Se compara con sus otras amigas, es decir, que con sus amigas sí la pasa bien, con sus otras amigas sí se ríe, que con sus otras, en cambio tú siempre, no sé, siempre seria, en cambio con sus otras amigas sí se ríe, o con sus otras amigas sí va a conciertos de ese tipo de música que le gusta y contigo no. Que sus otras amigas sí le han ayudado, sí han estado ahí para ella, en cambio tú no, aunque esa persona no te pidió ayuda, quería que tú le adivinases, o tú pusiste el límite y esa persona no lo entendió, ¿no? Entonces usa a terceros como parámetro de lo que debería ser para ella, ¿sí? Y para hacerte sentir mal, para hacerte introyectarte la culpa, eh, y para que tú entiendas que tienes que comportarte como esas otras terceras personas para ganar su afecto, para ganar su amor, ¿no? O sea, no te está eligiendo a ti de manera genuina, sino que está, digamos, como haciendo que participes en un concurso que tú no tenías ni idea ni ganas de participar, etcétera. El décimo es, esta persona espera que tú te anticipes a sus necesidades. Es como que si esperara que tú le leyeras la mente. O sea, con el ejemplo que hice de que esta persona estaba enferma, pues quizás tú no se te había pasado por la cabeza irle a visitar, ¿no? A ti se te había pasado en la cabeza, no sé, enviarle un remedio, recomendarle una medicina, un médico, otras formas de ayudar, ¿no? Pero esta persona esperaba secretamente que le fueses a ver. Entonces no expresa claramente lo que necesita y te culpa si no lo adivinas. Entonces es como que si se pone esa persona, se infantiliza, porque los únicos que se anticipan a las necesidades son los padres con los niños, cuando son niños, ¿ya? Pero esta persona entonces espera que tú te anticipes a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, tiene una ruptura de pareja y entonces, pues tú le escribiste un mensaje
le hiciste un audio, pero esa persona esperaba que tú la llames, o falleció alguien querido en tu entorno y esa persona te escribió un mensaje de texto con las condolencias, pero tú esperabas que esa persona vaya a tu casa y te dé las condolencias, ¿no? Entonces, es decir, y la otra persona se enoja, ¿no? O sea, la persona está enojada y tú no sabes por qué, tú no sabes por qué está enojada. Eh, y cuando le preguntas, esa persona dice, ay, no, no lo sabes. Y tú dices, no, pues no sé por qué estás enojada. Ay, pues es que deberías saberlo, ¿no? Esto pasa mucho con las parejas también, ¿no? En el que uno de los miembros de la pareja como que espera que el otro le lea la mente, ¿no? Es como, por ejemplo, si están de aniversario y él le trae un ramo de rosas, pero ella esperaba, o sí, ella o él esperaba que una invitación a un restaurante, etcétera, y se enoja porque solamente obtuvo el ramo de rosas. Entonces se enoja y él le pregunta, pero ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás enojada? Y dice, no, pues es que esto es nuestro aniversario, como mínimo deberíamos tener una salida a un restaurante. Pero o sea, pero la persona nunca habló de este deseo, de esta necesidad que tenía, ¿no? Era el otro el que tenía que adivinar. Pero es que me parece el colmo, es que deberías saberlo. Si me conocieras, deberías saberlo. No, no. Ni en la amistad ni en la pareja, el otro te tiene que leer la mente. O sea, ni en la amistad ni en la pareja, el otro no tiene por qué anticiparse a tus necesidades. Si tú no las comunicas, el otro no tiene por qué adivinarlas. No pongas en el lugar de padre o madre a tu amiga, a tu amigo, etcétera. Bueno, estas son como las 10 señales para identificar una amistad tóxica. Bueno, entonces aquí vamos a ir a ver la parte de ti que te ha conectado con esa amistad, porque como te decía, no es que el amigo sea tóxico y tú seas un alma elevada, un ser espiritual, un ser de luz que no tenga responsabilidad, ¿no? Tú tienes ahí una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad a veces viene por la sobreempatía, es decir, la empatía tiene que tener límites y equilibrio, o por la culpa patológica, ¿sí? Y esas dos son las que te juegan malas pasadas a la hora de establecer amistades, ¿no? Y ya te voy a explicar de dónde viene. Estas amistades tóxicas a veces se prolongan en el tiempo porque van a ser como un espejo, un reflejo de un vínculo traumático que tú tuviste en la infancia, ya sea con un padre o con una madre narcisista, ¿sí? Em, Como hemos hablado del tema de las madres narcisistas y tóxicas, entonces quizás pues lo voy a hablar más como en términos de la madre, pero que sepas que con el padre también sucede, ¿no? Bueno, entonces el vínculo traumático es un vínculo en el que el niño ha comprendido que tiene que anteponerse, o sea, tiene que anticiparse a las necesidades de su padre y de su madre, ¿no? Em, digamos, quizás ha vivido en un contexto emocional de abuso, de violencia, y esas figuras que se esperaría que cuiden de él, que lo nutran emocionalmente, son las personas que lo maltratan, lo instrumentalizan, lo utilizan, lo abusan, lo violentan, etcétera, y que esta violencia, por supuesto, también viene seguida de momentos de amor, de love bombing, de que el padre o la madre sí están presentes, etcétera. Y entonces esto causa como una montaña rusa emocional en el que el niño va a normalizar en ese contexto de inestabilidad emocional en el que hay ciclos de acumulación de tensiones, explosión de la violencia y bomba de amor,
es donde prospera su vida. Y inconscientemente va a buscar relaciones, ya sea de pareja o ya sea de amistad, para, como para seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, porque su inconsciente le ha hecho entender que en ese contexto y con ese tipo de relaciones, donde hay esta inestabilidad, esta montaña rusa emocional, es donde prospera su vida, ¿no? Entonces son personas eh, que van a justificar al amigo, a la amiga, a la pareja que le está maltratado, ¿no? Es que seguro tuvo un mal día, es que seguro ha tenido problemas en el trabajo, es que, bueno, me gritó, me golpeó porque, bueno, esto pasa mucho en la violencia de género, ¿no? Me golpeó, me maltrató porque fue maltratado cuando era niño. O sea, hay como una manera de justificarlo, ¿no? Y entonces, estas justificaciones, la víctima las hace porque tiene una culpa patológica, ¿sí? O sea, se siente sobreculpable, ¿no? Sí, o sea, es como estas personas que son maltratadas y que dicen, no, es que me golpeó, pero porque yo hice esto, ¿no? O porque yo no le tuve la comida lista a la hora que él quería. O sea, se echan la culpa, se responsabilizan. Y esto muchas veces es porque han estado sometidas a la técnica de manipulación Darbo, ¿no? Que ya he hablado en el video de Gaby Petito, te hablo sobre el Darbo, ¿no? Deny, attack, reverse, victim, and la O, no me acuerdo de qué es, de opresor. Bueno, pero es como, es decir, el darbo consiste en revertir el rol de víctima y culpable, es decir, que la persona que ejerce la violencia se haga la víctima para hacer sentir culpable a la persona que recibe la violencia, ¿no? Eso lo vimos con el caso de Gaby Petito, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es lo mismo, o sea, es la otra persona la que está agrediendo, ¿sí? Y la persona que está en un vínculo traumático la va a justificar y va a decir, no, es que es mi culpa, es que, o sea, es la otra persona la que le está agrediendo, pero es la víctima la que se va a autoinculpar, se va a echar la culpa, ¿no? Esto viene de una culpa patológica que se ha creado en la infancia y es por estar en contacto con algún padre narcisista, ya sea narcisista grandioso, narcisista encubierto, vulnerable, en el que al niño se le hacía sentir culpable y responsable como chivo expiatorio de lo que sucediera en casa, ¿no? Es como que, ay, mira todo lo que le hace sufrir a tu mamá, ay, mira, recuerdo a alguna vez una paciente que me decía que la mamá había estado enferma y ella había sacado malas calificaciones y el papá la hacía sentir culpable por las malas calificaciones porque eso la iba a hacer enfermar más a la mamá, ¿no? Entonces le decía, ay, tu mamá con todo lo que sufre y la quieres enfermar más. Bueno, entonces, claro, o sea, ella se sintió súper culpable, o sea, que la mamá estuviese enferma no era culpa de la niña, ¿no? Y si la niña tenía estas calificaciones, también era responsabilidad de los padres, porque ella era solo una niña, ¿sí? Entonces, claro, ella tiene horror de que su mamá se enferme y horror de enfermarse ella, ha desarrollado hipocondría, etcétera. Entonces, mira de dónde viene, o sea, ella tiene una paranoia de que su mamá se muere en cualquier momento y siempre está anticipándose a sus necesidades, o sea, que hay un vínculo traumático en toda regla, ¿ya? Entonces, es eso, o sea, hay un vínculo traumático y ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que esto también, digamos, se reproduce en las amistades, ¿no? Es decir,
la otra persona es fría contigo, no es recíproca contigo, es victimista, te hace ley del hielo, hace comparaciones, te triangula, te pone en competencia, te hace ley del hielo, como comentarios pasivo-agresivos y todo eso, y tú vas a justificar. ¿Ya? Y lo que te hace justificar no eres tú, no es tu parte sana, porque lo que sucede en el trauma es que, o sea, el trauma no es el hecho, lo que ocurre, sino lo que quedó dentro de ti a raíz de eso que ocurrió, ¿no? O sea, no se trata, como dice Van der Kolk, no se trata de lo que sucedió, sino lo que sucede dentro de ti como resultado de aquello que sucedió, ¿no? Y el trauma es un evento bastante estresante en el que el individuo no tiene recursos, ni cognitivos ni psicobiológicos para hacerle frente. Entonces lo que sucede es que hay como una división, ¿no? Está la parte sobreviviente, la parte herida, la parte sana. Y hay como una desconexión psicobiológica entre emociones, pensamientos, etcétera. Entonces lo que sucede es que la corteza prefrontal, que es la que va a comandar, a ordenar las respuestas racionales, no está, o sea, se bloquea completamente, se va de vacaciones y lo que queda es un sistema, una amígdala que está tratando de sobrevivir. Por eso, cuando se le quiere hacer entrar en razón a la persona, no se puede, o sea, la persona no está razonando, es su memoria traumática la que le hace pensar que está viviendo un peligro, quizás fue un peligro del pasado, pero esa persona lo está viviendo como si estuviese sucediendo en este momento, ¿no? Eh, Es decir, el sistema de tratamiento adaptativo de información, que es el que nos permite traducir nuestras vivencias como aprendizajes, recuerdos neutros, lecciones de vida, no puede procesar la información, ¿no? Y lo que hace es mandarla a la memoria traumática, ¿no? Entonces, es como que si el pasado, esa experiencia traumática del pasado, te estuviese gobernando aún en el presente, ¿no? Y eso es lo que pasa con el vínculo traumático, es decir, porque hay un trauma simple, es decir, un solo hecho puntual, digamos, me subí a un avión y hubo turbulencia y desde entonces me da miedo subirme a los aviones. Eso es un hecho puntual, trauma simple. Pero un trauma complejo es cuando hay experiencias traumáticas difíciles, estresantes, en las que no ha habido recursos para hacerle frente eh, durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, en una relación, por ejemplo, una relación violenta de pareja o una relación con alguno de nuestros padres, ¿sí? Si había violencia, pero no solo violencia física, es que es lo que te quiero hacer entender, que no es solo violencia física, violencia psicológica, ¿sí? Si no hacías, o sea, si le tenías terror a tu padre, terror a tu madre, si tenías que anticiparte de sus necesidades para que estuviesen bien, ¿sí? Si tenías que adivinar lo que les pasaba, pero luego había una bomba de amor, ¿sí? Cuando tú te exigías y tratabas de sacar buenas notas, etcétera, pero nunca era suficiente, ni con lo que, o sea, era como que, ah, bueno, pero es tu responsabilidad de hijo, ¿ya? O había estos discursos culpabilizantes, ¿no? Con todo lo que he hecho por ti, mira lo que me pagas, estos regalos con dientes, ¿no? Con todo lo que he hecho por ti y te portas así. Bueno, y mira todo lo que me hace sufrir. Y bueno, entonces es como que es como que si hubieses vivido eh, una inversión de los roles. Es como que si tú tuvieses
que he tenido que posicionarte en un rol de hijo, de perdón, de padre, de tus propios padres, ¿no? Y esto configura el vínculo traumático, porque un niño, un adolescente necesita a sus padres para sobrevivir. Y si para eso necesita ponerse en el rol de sus padres, pues lo hace desde el vínculo traumático. Entonces los va a justificar, va a normalizar eso, ¿ya? Y van a ser sus otras relaciones las que lo muestren, ¿ya? Sus otras relaciones de pareja y de amistad, que se los muestren, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es un vínculo traumático madre-hija, ¿no? Conectándolo con el tema del último episodio, hay una parentificación, ya sea física, pero también emocional. Es como que la hija le escucha cuando, mira, o sea, la hija es una niña o un adolescente que no tiene todavía los recursos emocionales para sostener a su madre, pero es como que si ella tuviese que convertirse en la contenedora emocional del malestar materno, ¿no? O sea, ella aprende que su valor está en cuidar al otro, más no ser cuidada, ¿ya? Entonces aprende que su valor está en ser salvadora madre de su madre, ¿no? Esa es la primera característica del vínculo traumático. Fusión e invisibilización, es decir, la madre espera que la hija la contenga emocionalmente. Perdón, voy a tomar agua. Bien, entonces, como te decía, hay una parentificación emocional. La madre se vuelve, la madre se vuelve hija y la hija se vuelve madre como contenedora emocional y aprende que su rol es cuidar emocionalmente, físicamente de la madre y no ser cuidada, ¿no? Hay una fusión e invisibilización, es decir, como que si solamente los dramas emocionales de la madre importaran y cuando la hija necesita contención, porque pues obviamente es una niña, es una adolescente que apenas está eh, enfrentándose a sus emociones, pues hay una minimización de esas emociones. Es como que, ay, tú qué sensible, qué exagerada. Ya vas a empezar con tus cosas, esas son cosas de adolescentes, pasa la página, etcétera. Pero en cambio, tú sí le has tenido que escuchar sus dramas, ¿sí? Sus dramas cuando no tenías tú los recursos de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una invisibilización de lo tuyo, pero hay una demanda de que tú la parentifiques. Hay un castigo emocional, o sea, el afecto materno se vuelve condicional. Si tú no estás allí para escucharle, para hacer lo que ella quiere, ¿sí? Para vestirte como ella quiere o salir con él, con el que ella quiere, bueno, o hacer lo que ella quiere, entonces tú no eres una mala hija, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, de adolescente querías salir con tus amigas y entonces tu madre te hace un show de culpabilización, te dice, ay, me vas a dejar sola, así fue tu hermano, así también me dejó sola tu hermana, y ahora también tú me vas a dejar sola. ¿No? Y claro, ahora prefieres a tus amigas que tu madre, ¿no? Cuando primero tuviste madre, o prefieres ahora a tu novio, a tu pareja, que a tu madre, ¿no? Entonces es hacerle sentir culpable al hijo por tener vínculos, que es completamente normal en su construcción, ¿no? O por no hacer simplemente lo que ella quiere. Entonces viene la ley del hielo, vienen las agresiones pasivo-agresivas. Y aquí lo que se instala es una ambivalencia afectiva porque la misma figura que te debería cuidar está siendo fuente de violencia psicológica. Entonces, esto desde el psicoanálisis, bueno, el psiquismo tiende a repetir aquello que no ha sido integrado o reparado, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo hace repetir? Pues con tus amigas, voilà, con tu pareja o con tus amigas, ¿sí? Entonces, claro, atraes amigas que son como tu madre, ¿m?
que se victimizan, que quieren que tú estés que hagas de su madre, de su terapeuta, de su tapete, que te hacen querer que, o sea, que tú las cuides sin tú ser cuidada, que tú sostengas emocionalmente sin reciprocidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por qué atraes este tipo de amigas? Porque tienes tú una culpa patológica que se ha creado en este vínculo traumático con tu madre, padre narcisista o manipulador, porque no se necesita ser necesariamente narcisista, simplemente con que sea victimista y manipulador, ya. Entonces, es esa culpa patológica que se te ha entrenado por años tener y esa sobreempatía, que la empatía tiene límites, es decir, eh, tú puedes ser empático con otra persona siempre y cuando eso no sobrepase tus límites. Por ejemplo, sí, yo, por ejemplo, trabajo los sábados, ¿no? Yo trabajo los sábados, veo muchos pacientes el día sábado. Y alguna vez alguna amiga me ha escrito un sábado para que le ayude con algo, ¿no? Entonces le digo, mira, los sábados no, porque estoy muy cansada, ¿sí? O sea, podemos hablar el lunes, el martes, lo que quieras, pero un sábado un sábado en la noche yo lo que quiero es divertirme, ver videos cómicos o hacer cualquier otra cosa que no sea trabajo, ¿sí? Trabajo en psicología me refiero. Entonces, es decir, es mi manera de poner mi límite, ¿sí? Es mi manera de poner mi límite. Entonces, si yo cayera en una sobreempatía, yo dijera, ay, no, tengo que escuchar a mi amiga a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando ella lo necesite, porque la amo, porque la adoro. No, o sea, pues querer mucho a una persona, pero eso no te impide a ti quererte a ti misma, quererte a ti mismo y poner un límite, ¿no? Entonces, claro, o sea, el vínculo traumático lo que hace es que tú también normalices esa frialdad, justifiques consciente e inconscientemente a tus amigas que digas, pobrecita, cómo sufre, o normalices, ¿no? Normalices su frialdad. Claro, es que con la historia que tuvo, con la madre que tuvo, etcétera. Yo, no pasa nada porque la pobre, esa infancia que tuvo y todo eso, y sigues ahí normalizando una violencia psicológica hacia ti, ¿ya? Y ese es el vínculo traumático. Y aquí lo que debes es poner límites y alejarte, decir, no puedo, no quiero, o alejarte sin dar explicaciones, sin dar muchas explicaciones. Y me vas a decir, pero, es decir, si yo me alejo y pongo límites, los demás me van a dejar de querer. Sí, quizás esas personas se van a alejar de ti, porque poner límites es elegirte a ti sobre, sobre tus amistades desequilibradas. Es elegirte a ti, es decir, yo merezco amistades más recíprocas, ¿sí? Y eso es un acto de autoamor y además les estás haciendo ver a esas personas al perderte que tienen que trabajar en ellas mismas. Si les duele perderte como amiga, como amigo, les vas a enseñar que tienen que mirar para adentro. De pronto contigo no baste, tendrán que perder amistades, parejas y bueno, trabajos, contextos que les hacían bien para mirar para adentro, ¿ya? Entonces, aquí se trata es de abrazar ese miedo al abandono o al rechazo que tienes, ¿sí? Eh, priorizarte, dejar de confundir el amor con sacrificio. El amor no es borrarte, invisibilizarte, estar ahí como contenedora salvadora sin que tú recibas lo mismo. O sea, eso no es amor y eso no es amistad, ¿ya? Entonces, eh, se trata de reconocer la herida materna, ¿sí? Que quizás
si la vida te está presentando este tipo de amigas, quizás lo que te quiere decir es que tienes que aún trabajar la herida con tu madre, ¿no? Reconocer esos propios patrones de sobreadaptación, de culpa patológica, de sobreempatía y mirar si realmente lo que estás dando está siendo recíproco, ¿sí? Recíproco. Si quieres, ponte unas reglas, unos límites, ¿no? De decir, bueno, yo en esta amistad no me he sentido correspondida, he sentido que mis emociones han sido minimizadas, eh, ha sido más un vínculo instrumental de mi parte, entonces empieza a notar todo eso que te ha disgustado de esas amistades, ¿no? Para ya no permitirlo más, ¿no? Para poner límites más rápido, sin culpa, cuando empieces tú a identificarlo, ¿no? Porque claro, o sea, la sororidad y la amistad equilibrada entre mujeres es que nos veamos como iguales, no es que nos veamos las unas a las otras como madres potenciales para suplir carencias que nuestra madre no hizo. O sea, una mujer sana lo que intenta es auto autoproveerse esas necesidades para no estárselas encargando a sus amigas, ¿sí? Eh, eso. Entonces, mm, digamos, vincularte con tus amigas desde la adulta y no desde la madre de tu madre o desde la niña que busca a través de sus amigas ser maternada. ¿Bien? Bien. Bueno. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal, a mi podcast, déjame un comentario. Cuéntame qué opinas allá abajo, etcétera. Bien, nada, te deseo un excelente día y nos vemos en en mi próximo episodio. Adiós.